Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. Bueno, vamos a ir comenzando el teórico de hoy, ¿sí? Para ir ubicándonos un poco de qué estamos hablando, así entramos en tema. Yo les voy a hacer un pequeño esquemita. Eh, Voy a compartir una pantalla con ustedes, voy a hacer un pequeño esquema para que nos organicemos, como estamos trabajando en estas clases.
Recuerden que estamos trabajando, dentro de los teóricos, estamos trabajando con el metabolismo mitocondrial. Metabolismo mitocondrial, que dijimos que también podíamos denominar respiración celular, ¿se acuerdan? Bueno, este metabolismo nos va a permitir generar energía, fundamentalmente a partir de energía potencial que hemos sacado a procesos catabólicos. Nosotros empezamos con la descarboxilación oxidativa del piruvato. El piruvato se había descarboxilado oxidativamente. Vamos a poner la reacción acá. Se había descarboxilado oxidativamente para dar un intermediario en los procesos oxidativos, que era el acetil-CoA. Ese acetil-CoA en la clase anterior lo habíamos ingresado junto con el oxalacetato, lo habíamos ingresado al ciclo de Krebs. De ese ciclo de Krebs, nosotros habíamos desprendido 2 dióxido de carbono, habíamos formado 3 NAT reducidos, habíamos formado un FAT reducido, y habíamos generado un GTP como una molécula energética. La clase de hoy vamos a trabajar con lo que es cadena de transporte de electrones. Esta cadena de transporte de electrones va a funcionar sobre lo que es la membrana mitocondrial interna. Recuerden que todo esto que hicimos acá funcionaba en matriz mitocondrial. Ahora la cadena de transporte de electrones, que es lo que vamos a trabajar hoy, funciona sobre la membrana mitocondrial interna, y lo que va a hacer esta cadena de transporte de electrones es tomar todos estos cofactores reducidos, oxidarlos nuevamente, y quedarse con los electrones y los protones liberados de esos procesos redox, para finalmente transformarlos en energía. Todo esto viene para acá, se transforma en NAT, y lo mismo nos va a pasar con el FAT. El FAT se va a volver a oxidar, y va a liberar electrones y protones a esa cadena de transporte de electrones, ¿sí? Fíjense, seguimos con el metabolismo mitocondrial, seguimos trabajando con lo que ya veníamos, solamente que ahora vamos a ver qué hacemos con esos cofactores reducidos que tienen energía potencial. Yo les explicaba a ustedes que esos cofactores de alguna manera van a conservar la energía potencial que tenía la sustancia que nosotros habíamos oxidado, que le habíamos sacado la energía a través de la oxidación. Bueno, se conservaron en esos cofactores reducidos, y ahora ellos van a tratar de liberar su energía a través de la cadena de transporte de electrones. Bueno, una vez que nos organizamos con esto, yo voy a compartir con ustedes un PowerPoint para ir viendo algunas de las características de esta cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones. Lo primero que les voy a decir son algunas
Características principales, algunas cuestiones que está bueno que las tengamos en cuenta desde el comienzo. Esta cadena respiratoria mitocondrial o cadena de transporte de electrones, como la vamos a llamar, es una secuencia, chicos, es una secuencia de transportadores electrónicos que no son más que proteínas integrales de membrana. La cadena de transporte de electrones fundamentalmente va a estar compuesta por proteínas integrales de membrana. Ustedes se preguntarán, integrables de membrana, ¿de qué membrana estamos hablando? De la membrana mitocondrial interna. Entonces, sobre la membrana mitocondrial interna, vamos a hacer la reoxidación de esos cofactores. La particularidad que van a tener estas proteínas es que van a tener grupos prostéticos. Muchas de esas proteínas van a ser enzimas y van a tener grupos prostéticos asociados que pueden aceptar o tomar un gradiente de protones y electrón, tomar o ceder, aceptar o donar, que es lo mismo, electrones, y a la vez generar un gradiente de protones en el espacio intermembrana. Si nosotros hacemos un pequeño esquema y nos ubicamos, chicos, voy a volver acá, voy a usar un pedacito de esta, de acá de nuestra... ¿están viendo lo que estoy compartiendo? Sí, perfecto, perfecto, gracias. Fíjense, esta es nuestra membrana mitocondrial interna, esta es la membrana mitocondrial externa, y este es el espacio intermembrana. Entonces, acá yo voy a tener sustancias que, por ejemplo, pueden tomar, vamos a suponer que el NAT se reoxida, y esta sustancia va a tomar los electrones y los protones los va a bombear al espacio intermembrana. Los electrones van a quedar en la sustancia, que se va a reducir por la presencia de electrones, y los hidrógenos van a ser enviados al espacio intermembrana. Esta sustancia a su vez le puede pasar el electrón a otro componente de la cadena, que va a estar sobre la membrana mitocondrial interna. Este puede tomar los electrones y posteriormente puede pasar los electrones a otro componente de la membrana. Todos los componentes de la membrana mitocondrial interna que forman esta cadena tienen la posibilidad de poder tomar electrones y reducirse, o ceder electrones y oxidarse. ¿Sí? Los electrones se transportan por los componentes de la membrana, y los protones van a ser bombeados al espacio intermembrana, y ahí van a generar esto que dijimos que se denominaba un gradiente de protones. ¿Sí? Bueno, volvemos a ver los conceptos generales, después ya vamos a armar en una imagen toda la cadena para que ustedes vean cómo funciona, ¿sí? ¿Cómo se inicia la cadena de transporte de electrones? Se inicia cuando los cofactores reducidos que vienen de procesos catabólicos, como les mostré hace un ratito, NAD y FAT reducido, se reoxidan en cadena respiratoria y dejan sus electrones y sus hidrógenos. Así comienza
a funcionar esta cadena respiratoria. Como dije, cada componente de la cadena respiratoria acepta electrones del componente anterior o precedente y se los transfiere al siguiente en una secuencia específica. Y acá presten atención, hay un orden creciente de potencial redox. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, siempre el componente anterior va a tener tendencia a oxidarse y a liberar electrones, y el componente siguiente va a tener tendencia a reducirse o a tomar electrones. ¿Se acuerdan que hablamos que el potencial redox nos indicaba la tendencia de una sustancia? Y decíamos que cuanto más positivo era el potencial redox, más tendencia tenía a reducirse. Y cuanto más negativo es el potencial redox, más tendencia tiene a oxidarse. Me gustaría, bueno, acá es para que vean que sobre esta membrana mitocondrial interna está funcionando la cadena respiratoria, y en este espacio intermembrana que queda entre las dos membranas es donde yo voy a formar el gradiente de protones. Simplemente quería que vean esto. Cuando estoy a este nivel, esta sustancia, bueno, el NAD, por ejemplo, tiene un potencial redox muy negativo. Y el siguiente componente, que es un integrante de la cadena respiratoria, tiene un potencial redox no tan negativo como el NAD. Por lo tanto, como el NAD tiene un potencial muy negativo, va a tener tendencia a oxidarse, y como este componente tiene un potencial redox menos negativo, va a tener tendencia a reducirse. Ahora, cuando yo comparo este componente con el siguiente, fíjense, este componente va a tener un potencial redox negativo y este va a tener un potencial redox más bien positivo. Entonces, esta sustancia va a tener tendencia a oxidarse, y el que ahora va a tener tendencia a reducirse es el siguiente. Ya después, cuando hagamos esta cadena, vamos a ir viendo cómo cambia el potencial redox, y fíjense que el último componente, que es el oxígeno, es el que tiene potencial redox más positivo de todos. Es el que termina aceptando al final de todos, termina aceptando los electrones y se termina reduciendo al final de la cadena. Ahora, cuando armemos la cadena, van a ver que esto tiene mucho sentido. ¿Cómo está conformada la cadena? Yo les dije que estaba conformada por proteínas transportadoras de electrones en la membrana mitocondrial interna. Esas proteínas en general se pueden dividir en algunos grupos. Algunas de esas proteínas son flavoenzimas. ¿Qué significa que algunas de ellas sean flavoenzimas? Significa que son enzimas que utilizan cofactores derivados de la riboflavina, ¿sí? Son enzimas que utilizan cofactores derivados de la riboflavina como grupos prostéticos. ¿Sí? En el caso de la NAD deshidrogenasa, de la NAD deshidrogenasa, es una enzima que va a usar como grupo prostético el flavin mononucleótido, y en el caso de la succinato deshidrogenasa, es una enzima que va a usar como grupo prostético al FAT, ¿sí? ¿Le suena el nombre succinato deshidrogenasa? ¿Le suena de algo? ¿La reconocen a la succinato deshidrogenasa? Es la enzima que
participaba también del ciclo de Krebs, ¿se acuerdan? Que yo dije es la única que está adherida, es la única que está adherida a la membrana mitocondrial interna en el caso del ciclo de Krebs. Y participa acá en la cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Bueno. Fantástico. Después tenemos ferrosulfoproteínas. Tenemos ferrosulfoproteínas que son proteínas, chicos, que se caracterizan porque tienen hierro y azufre en su conformación. Pero la particularidad es que el hierro está ionizado en las ferrosulfoproteínas. Y fíjense esta reacción química. A ver, vamos a poner el puntero acá. Fíjense esta reacción química que aparece acá. El hierro puede pasar de un estado férrico y tomar electrones y pasar a ferroso. En este caso, la ferrosulfoproteína a través del hierro se estaría reduciendo, pero también puede ir hacia atrás. ¿Y cómo sería ir hacia atrás? La ferrosulfoproteína se oxidaría liberando un electrón. Entonces, estas ferrosulfoproteínas participan de la cadena de transporte de electrones a través del hierro ionizado que tienen en su conformación. En el caso de las flavoenzimas, el transporte de electrones lo hacen las coenzimas, los grupos prostéticos que tienen asociados. Los grupos prostéticos asociados en las flavoenzimas transportan los electrones. En la ferrosulfoproteína es el hierro ionizado el que va a transportar los electrones. Después tenemos hemoproteínas, chicos. ¿Qué son las hemoproteínas? Son proteínas que tienen un grupo hemo unido. Estas proteínas en particular que participan de la cadena respiratoria se llaman citocromos. ¿Sí? Se llaman citocromos. Y al igual que las ferrosulfoproteínas tienen hierro ionizado también. Recuerden que el grupo hemo, en el centro de su estructura de tetrapirrol, en el centro tiene un hierro que puede estar en estado ferroso o en estado férrico. ¿Sí? Si está en estado férrico puede aceptar electrones y reducirse, si está en estado ferroso puede liberar electrones y oxidarse. O sea, que ahí también estos componentes van a tener hierro para poder oxidarse o reducirse y así transportar electrones. Y finalmente hay un elemento que no es una proteína, que es un lípido, que es la ubiquinona o coenzima Q. Acá hay, perdón, un error de tipeo. Es ubiquinona o coenzima Q. Voy a corregirle para que no quede ese error ahí. Un segundito, chicos, le pido. ¿Sí? Les corrijo este error de tipeo. Y ahí les vuelvo a compartir. Esa ubiquinona o coenzima Q, chicos, tiene la particularidad de ser un lípido que está como flotando en esa membrana mitocondrial interna, se puede trasladar como tal a lo largo de la membrana mitocondrial interna y de esa manera puede
colaborar con las proteínas que conforman la cadena. ¿Qué tiene de particular este lípido? Que también tiene una estructura que se puede oxidar o reducir porque es un terpeno y tiene dobles enlaces. Si toma electrones y se reduce, forma un doble enlace. Si pierde electrones y se oxida, rompe el doble enlace y lo transforma en un enlace covalente simple. O sea que también tiene componentes que pueden de alguna manera participar en un proceso de transporte de electrones. Yo ahora voy digamos, ir armando la cadena y vamos a ir viendo cómo también esta coenzima Q participa. ¿Sí? Bueno, ¿cómo seguimos? Ya más o menos nos organizamos con los componentes. Les cuento, hay en total 4 complejos conformados fundamentalmente por proteínas, y después tenemos 2 transportadores que no están formando complejos, que son la coenzima Q y el citocromo C. Pero esta acá, chicos, fíjense, sobre la membrana mitocondrial interna es la organización que adopta la cadena de transporte de electrones. Esta es la conformación. Tengo el complejo 1, este complejo 1 va a ser el responsable de sacarle electrones y protones al cofactor NAT. Tengo el complejo 2, que va a ser el responsable de sacarle electrones y protones al cofactor FAT. La coenzima Q se va a relacionar tanto con el complejo 1 como con el complejo 2, ¿y esto qué quiere decir? Que la coenzima Q va a recibir o electrones del complejo 1 para reducirse, o va a recibir electrones del complejo 2 para reducirse. Una vez que la coenzima Q recibe los electrones, se los pasa al siguiente componente de la cadena, que es el complejo 3, como pueden ver acá. Este complejo 3 recibe los electrones de la coenzima Q y se los pasa a un componente que es una proteína periférica que está del lado de la cara externa de la membrana mitocondrial, que es el citocromo C. El citocromo C recibe los electrones del complejo 3 y se los termina pasando al complejo 4. De esa manera vamos a organizarnos para realizar el transporte de electrones. ¿Sí? Y el complejo 4 le entrega al aceptor final, que es el oxígeno, que recibe por último los electrones de la cadena. ¿Sí? Recibe por último los electrones de la cadena. Muy bien. Seguimos. Vamos a empezar por el complejo 1, chicos. Yo les dije a ustedes que el complejo 1 tenía la función fundamental de reoxidar el NAT reducido proveniente de las vías catabólicas o oxidativas. Por ahora, nosotros qué vías catabólicas o oxidativas hicimos y que podían aportar NAT reducido a este complejo 1 de la cadena. Hicimos la descarboxilación oxidativa del piruvato y hicimos el ciclo de Krebs. Las dos vías generan NAT reducido y las dos vías le van a aportar NAT reducido al complejo 1 para que lo reoxide. ¿Qué significaría reoxidar el NAT? Significaría sacarle electrones y sacarle hidrógenos. ¿Sí? ¿Cómo está conformada el complejo 1?
El complejo 1 está conformado por una enzima y su grupo prostético. La enzima es la NAT reducido deshidrogenasa, y el grupo prostético es el flavin mononucleótido. A veces, chicos, en la bibliografía esta NAT reducido deshidrogenasa se llama NAT reducido reductasa también, ¿sí? Puede tener esa otra denominación porque las deshidrogenasas también se pueden denominar reductasas, ¿sí? Les digo porque depende de la bibliografía que ustedes consulten, puede aparecer esta otra denominación. ¿Está? Bueno, la NAT reducido deshidrogenasa va a reoxidar el NAT como enzima, y los electrones y protones van a ser tomados por su grupo prostético, que es el flavin mononucleótido. Ese flavin mononucleótido dentro del propio complejo 1 se relaciona con proteínas ferrosulforadas que también van a participar del transporte de electrones. Y una vez que los electrones son transportados por todo el complejo 1 y los protones bombeados al espacio intermembrana, ya vamos a ver eso, el complejo 1 le entrega solo electrones a la ubiquinona o coenzima Q. A ver, vamos a ir haciendo, a medida que les voy contando el proceso, vamos a ir haciendo en otra pantalla, si me tienen un poquito de paciencia. Un segundo. Vamos a abrir otra pantalla y vamos a ir armando este proceso que les estoy mencionando. Bueno. A ver. Vamos a armar acá. Esta es nuestra membrana mitocondrial interna. Esta es la matriz mitocondrial. Acá abajo vamos a dibujar. Esta es la membrana mitocondrial externa y este es el espacio intermembrana. Para que se ubiquen cómo está funcionando el proceso. Acá vamos a dibujar nuestro complejo 1, formando parte como proteína integral de membrana. Vamos a armar el complejo 1. Recuerden que tenía el complejo 1. El complejo 1 tenía la enzima NAT reducido deshidrogenasa. ¿Y qué hacía la enzima NAT reducido deshidrogenasa? Iba a reoxidar el NAT reducido proveniente de los procesos oxidativos, y los electrones y protones momentáneamente iban a ser tomados por el flavin mononucleótido, que era el grupo prostético asociado a la enzima. Fíjense, a través de esta enzima el NAT se oxida y el flavin mononucleótido se reduce. Este flavin mononucleótido le va a entregar y se va a volver a oxidar, va a enviar protones al espacio intermembrana y le va a entregar los electrones al hierro de las proteínas ferrosulforadas, que van a estar en un estado de hierro ferroso, y voy a poner 2 hierro porque son 2 electrones los que están siendo transportados, y al tomar
perdón, van a tomar los electrones y van a tener 2 hierros férricos, no ferrosos, férricos, y al tomar los electrones se van a reducir y van a generar 2 hierros en estado ferroso. ¿Sí? Fíjense, ¿qué es lo que hice hasta ahí? Saqué electrones y protones del cofactor NAT. Primero lo tomó el grupo prostético de la enzima, y luego el grupo prostético permitió el pasaje de los protones al espacio intermembrana, y los electrones fueron tomados por las proteínas ferrosulforadas, que también forman parte del complejo 1. ¿Sí? Una vez que estas proteínas ferrosulforadas liberan los electrones, ¿qué pasa? La proteína ferrosulforada se vuelve a oxidar. Para oxidar tiene que liberar los 2 electrones, y el componente que ahora va a tomar esos 2 electrones es la coenzima Q. ¿Sí? Es ahora la coenzima Q la que va a tomar esos electrones. Voy a poner un poquito más acá. A ver, déjenme hacer unos cambios más acá, la coenzima Q. Y acá se van a liberar los 2 electrones. Como pueden ver, transportamos electrones por el complejo 1 y hemos bombeado protones al espacio intermembrana. Volvemos a nuestro Power para ver cómo sigue todo este proceso. Fíjense, si quieren leer, los electrones y protones cedidos por el NAT reducido son capturados por el flavin mononucleótido, que se reduce. Los electrones pasan sucesivamente por átomos de hierro de los centros ferrosulforados, una vez que lo libera el flavin mononucleótido, y los electrones son finalmente cedidos a la ubiquinona y se bombean protones al espacio intermembrana. ¿Está? Bien. A ver si tengo acá, déjenme ver algo. Bueno, en el caso del complejo 2 o succinato Q-reductasa, así se llama, fíjense, el complejo 1 se llama complejo 1 o NAT-Q-reductasa, NAT reducido Q-reductasa. El complejo 2 se llama succinato Q-reductasa. Este complejo 2 tiene en su conformación a la succinato deshidrogenasa, que va a reoxidar el FAT proveniente de las vías catabólicas, y también contiene proteínas ferrosulforadas. Y acá me quiero detener. ¿Se acuerdan cuando vimos ciclo de Krebs del funcionamiento de la enzima succinato deshidrogenasa? Bueno, ¿qué hacía la enzima? Catalizaba una reacción reversible que pasaba de succinato a fumarato, y así podía reducir el FAT, pero también puede hacer la reacción inversa y el FAT se puede volver a oxidar. O sea, la misma enzima que reduce al FAT, ahora dentro de la cadena respiratoria reduce al FAT. ¿Sí? En este caso, además de la enzima y del cofactor que se oxida, perdón, dije yo, reduce al FAT, oxida el FAT ahora en la cadena respiratoria. Además de la enzima que oxida el FAT en cadena respiratoria, también tengo ferrosulfoproteínas que me van a ayudar al transporte de electrones. ¿Sí? Vamos a dibujar este complejo. Fíjense que el complejo 1 funciona independientemente del complejo 2. No sé si se dieron cuenta de eso. El complejo 2 es
independiente del complejo 1. No le puse los nombres, chicos. Ahora acá le vamos a poner los nombres. Y acá, ahora, por la enzima succinato deshidrogenasa, yo voy a tomar el FAT que estaba reducido, lo voy a oxidar y por ahora vamos a tener proteínas ferrosulfuradas que van a tomar los electrones y se van a reducir. Cuando estas proteínas ferrosulfuradas se vuelvan a oxidar, los 2 electrones se van a liberar, pero acá también se van a liberar 2 hidrógenos. Bueno, el componente siguiente es la coenzima Q, que yo dije que puede tomar electrones tanto del complejo 1, este es el complejo 1, así como también puede tomar electrones del complejo 2. De cualquiera de los 2 complejos puede tomar electrones la coenzima Q. ¿Qué pasa con la coenzima Q al tomar electrones? La coenzima Q se reduce. En el caso de que tome los electrones del complejo 1, la coenzima Q para reducirse tiene que tomar 2 protones de matriz mitocondrial. Si yo quiero que la coenzima Q se reduzca con estos electrones, tiene que tomar 2 protones de la matriz mitocondrial. Sin embargo, si la coenzima Q se reduce con estos otros electrones, toma los protones que deriva del complejo 2. Fíjense que la coenzima Q no solo se reduce tomando electrones, sino que también tiene que tomar hidrógeno para reducirse. Y puede tomar el hidrógeno del complejo 2 o puede tomar hidrógenos en forma de protones de la matriz mitocondrial. Cuando la coenzima Q se reduce, está recibiendo electrones y protones. Los electrones vienen del complejo 1 o del complejo 2 y los protones pueden venir de matriz mitocondrial o del complejo 2. Dependiendo qué es lo que está haciendo la cadena respiratoria. ¿Por qué? Porque o voy a estar reoxidando NAT o voy a estar reoxidando FAT. No puedo hacer las 2 acciones a la vez. Porque la coenzima Q o toma los electrones del complejo 1 o toma los electrones del complejo 2. No puede tomar 4 electrones a la vez, solo toma 2 a la vez. ¿Está? Volvemos un poquito a nuestro PowerPoint, después volvemos acá. Fíjense, los electrones cedidos por el FAT reducido en el complejo 2 son capturados por los hierros de las proteínas ferrosulfuradas. Finalmente los electrones pasan a la ubiquinona y los protones ya vamos a ver cómo se bombean al espacio intermembrana desde el complejo 2, pero primero pasan a la ubiquinona. Vamos al siguiente. Acá tienen, fíjense, acá tienen la estructura de la coenzima Q. Es el único aceptor de la cadena respiratoria que está asociado a proteínas. Es el único que tiene carácter lipídico. Por eso se puede transportar en la membrana mitocondrial, se puede mover. Recuerden que la membrana, todas las membranas celulares son fluidas. Estos lípidos están flotando en estas membranas, así que se pueden mover y pueden llevar los electrones
del complejo 1, y acá presten atención, al 3, o del complejo 2 al 3. Como dije, recibe electrones del complejo 1 y toma protones de matriz, o recibe electrones y protones del complejo 2. Quiero que vean, si ustedes prestan atención acá, ven que es un terpeno, y estos grupos carbonilos que están asociados a este anillo bencénico, que ustedes ven acá, son los que van a tomar los electrones y protones que recibe la coenzima Q para reducirse. Fíjense que los grupos carbonilos pasan a funciones alcoholes, y este que tenía 2 dobles enlaces ahora adopta un doble enlace más porque ingresan 2 electrones al anillo bencénico. Miren, acá había 2 dobles enlaces, ahora hay 3. Uno de esos dobles enlaces son los 2 electrones que se tomaron. Y los protones se incorporaron como funciones alcoholes. ¿Me siguen hasta acá? Volvemos a nuestro esquema en la pizarra. Fíjense. A ver si lo van comprendiendo. La coenzima Q se redujo y tomó 2 electrones del complejo 2, o tomó 2 electrones del complejo 1. Y toma protones de matriz o protones liberados por el complejo 2. ¿Qué hace la coenzima Q ahora? Como transportadora, va a volver a su estado oxidado. Para esto me va a bombear protones que tenía en su molécula al espacio intermembrana, y me va a enviar 2 electrones al siguiente componente de la cadena, que es nuestro complejo 3. O sea, la coenzima Q está funcionando como intermediaria, transportando los electrones del complejo 2 al complejo 3, o del complejo 1 al complejo 3. Ahí van a ir a parar los electrones ahora. Pero quiero que vean otra cosa. Mientras estoy haciendo ese transporte de electrones, está pasando algo muy interesante en el espacio intermembrana. ¿Qué es lo interesante que está pasando en el espacio intermembrana, chicos? Se están acumulando protones en forma de energía potencial. ¿Sí? Se están acumulando protones en forma de energía potencial. Vamos al Power, de vuelta. Hoy los voy a tener paseando de un lado para otro, me tienen que tener paciencia. Bueno. Vamos acá. ¿Cómo está conformado el complejo 3? El complejo 3, o coenzima Q, citocromo C, oxidorreductasa, está conformada por citocromos. Recuerden que los citocromos son hemoproteínas. Es una proteína que está asociada a un grupo hemo, que es un grupo prostético. Tiene 2 tipos de citocromos. Tiene al citocromo B y al C1. Y tiene proteínas ferrosulforadas. Ahora, ¿por qué yo puedo transportar de esta manera los electrones? Siempre piensen, chicos, que la sustancia que está liberando los electrones y se está oxidando tiene un potencial redox más negativo que la sustancia que los está tomando y se está reduciendo. Cuando esa sustancia se vuelve a oxidar, ella va a contar con un potencial redox menor que la sustancia que va a tomar los electrones. Ahora yo voy a poner números de manera arbitraria como para que ustedes puedan ver esta situación.
¿sí? Bueno, vamos al complejo 3, citocromo C, citocromo B, C1 y proteínas ferrosulfuradas. Hay 3 componentes. ¿Qué tienen los 3 componentes para poder tomar o ceder electrones? Tienen hierro en estado ionizado. Los 3 van a tener hierro en estado ionizado que les va a permitir tomar o ceder electrones. ¿Sí? Vamos a nuestro esquema. Yo recientemente les decía, por ejemplo, si comparo las proteínas ferrosulfuradas que están acá, en el complejo 1, estas, por ejemplo, van a tener un potencial redox de menos, a ver, ahí está, van a tener un potencial redox de menos 30, ¿sí? Y el flavín mononucleótido va a tener un potencial redox de menos 40. Y el NAC va a tener un potencial redox de menos 80. Cuanto más negativo es el potencial redox, más tendencia tiene una sustancia a oxidarse. Cuanto menos negativo es, tiene más tendencia a reducirse. Entonces, el NAC frente al flavín mononucleótido, el NAC se oxida porque tiene un potencial redox más negativo que el flavín mononucleótido. El flavín mononucleótido se reduce. Estos son potenciales redox, los que les escribí acá. Ahora, cuando comparo el flavín mononucleótido con el hierro de la proteína ferrosulfurada, ¿qué me pasa? Como este es ahora el que tiene el potencial redox más negativo y enfrento a los dos, este va a tener tendencia a oxidarse y este va a tener tendencia a reducirse. Y la coenzima Q, ¿qué va a tener? Un potencial redox de más 3, por ejemplo. Entonces, fíjense, frente al hierro de la proteína ferrosulfurada va a tener tendencia a oxidarse porque tiene un potencial redox negativo y la coenzima Q a reducirse porque tiene un potencial redox positivo. Entonces, como voy comparando, siempre vamos de potenciales redox más negativos a potenciales redox más positivos. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Buenísimo. Entonces, vamos a ver qué pasa en el complejo 3. Vamos a ver qué pasa en el complejo 3. Dijimos, acá tenemos el citocromo B, tenemos el citocromo C1 y tenemos las proteínas ferrosulfuradas, ¿sí? Bueno, todas, ¿qué van a hacer? A ver, estos electrones van a ser tomados por el primer componente de este complejo, que va a tener, a ver, un cachito acá, voy a hacer un cambio para que me quede mejor. Un poquito de paciencia. Hoy estoy perfeccionista, chicos, disculpen. Estoy tratando de que salga más bonito mi dibujo. Bueno, este va a tener su hierro en estado férrico. Va a tomar los 2 electrones que recibe y se va a reducir. ¿Quién tiene ahora los electrones, ya sea del complejo 1 o del complejo 2, que se los cedió la coenzima Q? ¿Quién los tiene? El citocromo B. ¿Qué hace el citocromo B? Vuelve a oxidar y libera los 2 electrones para que ahora lo tome el hierro férrico de el citocromo C1. Ahora es el hierro férrico del grupo hemo
del citocromo C1 que toma los electrones, pero no se queda con esos electrones. Inmediatamente los vuelve a liberar a los 2 electrones, los vuelve a liberar, y los que terminan tomando esos 2 electrones son los hierros de las proteínas ferrosulforadas que también participan del complejo 3. Como pueden ver, yo acabo de transportar todos los electrones a través del complejo 3. Los hierros de los distintos componentes del complejo 3 han recibido y han transportado a esos electrones. Y una cosa más, chicos. Normalmente cuando todos los electrones son transportados, el complejo 3 tiene la particularidad de enviar protones también al espacio intermembrana. En este caso toma protones de matriz, y los traslada o los transporta al espacio intermembrana. Bien. ¿Dónde están los electrones que recibimos del complejo 1 o del complejo 2 a través de la coenzima Q? En el último componente del complejo 3, en las proteínas ferrosulforadas. ¿Qué hacen las proteínas ferrosulforadas? ¿Se quedan con esos electrones, chicos? No, porque resulta que tenemos en la membrana, acá tenemos un citocromo C que tiene la particularidad de tener un potencial redox más positivo que los componentes del complejo 3. Si tiene un potencial redox más positivo, ¿cuál es la tendencia de ese citocromo C que está asociado a la membrana mitocondrial interna? Y la tendencia va a ser que cuando esta proteína ferrosulforada libere los 2 electrones y su hierro se vuelva a oxidar, sea ahora el hierro férrico de este citocromo C, que toma esos electrones, los toma y los transforma al hierro férrico en 2 hierros ferrosos. ¿Quién acaba de tomar los electrones que liberó el complejo 3? Un integrante de la cadena de transporte de electrones que se llama citocromo C y que no está formando ningún complejo, que está asociado a la membrana mitocondrial interna como una proteína de membrana. Voy a dejar de compartir para volver al PowerPoint y repasar un poquito lo que vimos. Como pueden ver, bueno, acá chicos, la única diferencia es lo mismo. Estos transportadores están todos en el complejo 3, indistintamente uno le pasa los electrones a otro. Acá puse que el B se los pasaba a las proteínas ferrosulforadas y después al C1, pero es lo mismo, ¿sí? Es indistinto esto. Lo importante es que vean cómo los electrones son transportados a lo largo de todo el complejo 3. Y una vez que finaliza el transporte, fíjense, se bombean protones. Bueno, acá yo puse un solo protón, pero son 2 protones en general los que se bombean, y los electrones lo va a tomar el citocromo C, que es el siguiente integrante de la cadena. Como dije, es una hemoproteína que no está formando complejo con ninguna molécula. Es una hemoproteína que está asociada a la membrana mitocondrial interna y que va a recibir electrones del complejo 3 y ahora
una vez que los recibe, inmediatamente le pasa los electrones al siguiente complejo, que es el complejo número 4. ¿Se acuerdan que yo dije que había 4 complejos y 2 componentes móviles asociados a la membrana que participaban de la cadena? Les quiero contar algo con respecto al citocromo C. El citocromo C es un componente móvil que fácilmente se desprende de la membrana mitocondrial interna, por lo tanto es muy lábil. El tema es que si yo desprendo con diferentes cambios que puedo hacer en mi mitocondria, sobre todo cambios en cuanto al contenido iónico de la membrana mitocondrial interna, esto se desprende, es muy lábil, es muy débil la asociación de esta hemoproteína a la membrana. Cuando esto se desprende deja de funcionar porque cortamos a la membrana, al funcionamiento de la membrana mitocondrial interna. ¿Sí? Bueno, y al funcionamiento de la cadena respiratoria, obviamente. ¿Sí? Bueno, ¿a quién le vamos a pasar ahora el complejo? ¿A quién le vamos a pasar ahora, perdón, los electrones? Al complejo 4 llamado complejo citocromo oxidasa. ¿Sí? ¿Por qué se llama citocromo oxidasa? Porque va a oxidar el hierro del citocromo C y va a recibir ahora el complejo 4 esos electrones. Este complejo 4 tiene 2 citocromos, el A y el A3. ¿Sí? El A y el A3, que son los que fundamentalmente van a transportar electrones. Y acá me gustaría decirles algo más. No solo tengo el citocromo A y A3, sino también tengo proteínas que tienen cobre y azufre, ¿sí? Pero no son tan importantes, por eso en general ustedes pueden leer que acá hay proteínas con cobre y azufre, pero fundamentalmente vamos a analizar el transporte de electrones por las proteínas, por los citocromos, por el hierro de los citocromos. ¿Sí? Ahí vamos a analizar fundamentalmente el transporte. Bueno, vamos otra vez a nuestro esquemita que está quedando precioso nuestro esquema. Estamos acá. Bueno, vamos a dibujar ahora el próximo complejo. El complejo 4 lo voy a dibujar acá. Si me dejan que lo arregle un poquito. Vamos a mejorarlo un poco. Se me fue de costado esto. Un segundito. A ver si hacemos un poquito más prolijo. Ahí está. Dijimos que teníamos el citocromo A y teníamos el citocromo A3. ¿Estamos? Bien. ¿Qué le va a pasar al citocromo C inmediatamente? Va a tratar de volver a oxidarse y me va a liberar 2 electrones.
Esos 2 electrones van a ser tomados por el hierro en estado férrico del primero de los citocromos que conforman este complejo, y el hierro férrico se va a transformar en hierro ferroso. Me olvidé de ponerle el nombre, este es complejo 4. Estamos. Pero no se queda el citocromo A con los electrones, sino que el citocromo A inmediatamente trata de liberar esos electrones por diferencias de potencial redox, y los 2 electrones liberados son tomados por el hierro férrico del siguiente citocromo, que ahora es el que se va a reducir. Bien. ¿Qué es lo que pasa con los electrones de este último citocromo? Tampoco se quedan, porque tienen un potencial redox un poco más negativo y tienen tendencia a volver a oxidarse, y los 2 electrones son enviados al oxígeno, que es el aceptor final, para transformarse y reducirse a una molécula de agua. Toma 2 protones de la matriz, y acá les cuento una cosa. Necesita en total 4 electrones para reducirse a agua. Ustedes me van a decir, ¿cómo va a lograr el oxígeno 4 electrones para reducirse al agua si yo solamente transporté 2 por esta cadena respiratoria? Les cuento, si le llegan solo 2, se transforma en peróxido de hidrógeno, y ustedes me contarán qué pasa si esto se transforma en peróxido de hidrógeno. Es un radical libre. Entonces, yo tengo que ver la manera que al oxígeno le lleguen 4 electrones. Y ahí vamos a ver las hipótesis que existen para esto. ¿Cuáles son las hipótesis que existen? Una de las hipótesis es la siguiente, y escúchenme. Se supone que el complejo 4 tiene la capacidad de capturar la molécula de oxígeno y retenerla hasta que esta cadena me transporte 4 electrones. ¿Y cómo haría yo para transportar 4 electrones? Tengo que hacer completamente una cadena desde el inicio hasta el final y volver a hacer por segunda vez esa cadena. O sea, tengo que hacer 2 veces una cadena, hacer llegar 4 electrones al complejo 4 y que esos 4 electrones pasen al oxígeno. Mientras tanto, el complejo 4 tiene retenido al oxígeno. Yo puedo sacar 2 electrones de un NAT y 2 de un FAT, o sacar de 2 NAT 4 electrones, o de 2 FAT 4 electrones. Cualquiera de las cosas que estoy nombrando se pueden hacer. Lo importante es que tiene que quedar retenido el oxígeno en el complejo 4 hasta que le lleguen 4 electrones, haciendo 2 veces esta cadena. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis es que existen 2 cadenas respiratorias acopladas sobre una membrana mitocondrial interna. En realidad, chicos, no existe una sola, hay varias cadenas funcionando a la vez. A lo largo de toda la cadena hay varias cadenas respiratorias, ¿sí? Sobre la membrana mitocondrial interna hay funcionando varias cadenas respiratorias consecutivamente, una tras otra, ¿sí? Bueno, una de las hipótesis sería que tengo 2 cadenas respiratorias y hay
dos complejos 4 que a la vez le entregan 2 electrones cada uno al oxígeno para que le llegue 4. O sea, yo tengo en el medio el oxígeno y los dos complejos 4 le vuelcan cada uno 2 electrones sobre el oxígeno. Fíjense que las dos teorías nos dan la idea de por qué se forman radicales libres acá. A veces el complejo 4 no tiene la suficiente fuerza para retener al oxígeno hasta que le lleguen 4 electrones. A veces le llega 1 y se forma anión superóxido, a veces le llega 2, se forma peróxido de hidrógeno, a veces le llega 3 y se forma radical hidroxilo. Y solo cuando le llega 4 se forma agua. A veces es imposible que las dos cadenas respiratorias en conjunto vuelquen los 2 electrones a la vez sobre el oxígeno. Eso hace que el oxígeno no se transforme en agua y se transforme en un radical libre. Fíjense, hay muchas situaciones que pueden provocar que yo no pueda formar agua, sino que muchas veces se formen radicales libres. Es imposible evitar eso, chicos. Así como funciona, es imposible evitar. Bueno, para eso tenemos los mecanismos antioxidantes que se tienen que hacer cargo de los radicales libres que se forman. ¿Sí? Bien, me gustaría que miren esto. Ustedes me decían, ay, qué lindo lío que armó profesora en la pizarra. En realidad, si ustedes me siguieron, no va a ser un lío. Es simplemente el pasaje de electrones de manera simultánea hasta el oxígeno para que se transforme en agua. Y de paso reoxidar los cofactores. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué tengo que reoxidar cofactores? ¿Por qué no dejo los cofactores reducidos? ¿Por qué el NAT no se queda reducido, por ejemplo? ¿Para qué lo tengo que reoxidar? Y acá ustedes me tendrían que contestar dos cosas que son importantes. ¿Por qué los cofactores no se pueden quedar reducidos? Porque ahí, chicos, yo tengo mi energía potencial que le saqué a las sustancias que oxidé, a los nutrientes. Si yo no los reoxido en cadena respiratoria, no puedo aprovechar la energía potencial que ellos han ganado en los procesos oxidativos. O sea, oxidé un nutriente al Pepe, por decir algo, al Pepe lo oxidé, porque en definitiva la energía del nutriente no va a llegar a ningún lado. Si yo no hago este proceso, la energía de los nutrientes no va a ser aprovechada por la célula. Necesito reoxidar los cofactores para sacarle la energía potencial que ellos tienen. Ustedes me van a decir, perfecto, todavía, profesora, no veo el ATP. Quédense tranquilos. Acá, ya les voy a poner, acá está la energía potencial. Miren dónde estoy escribiendo. En este gradiente de protones que estamos formando en el espacio intermembrana, está la energía potencial. Y esa energía potencial voy a usarla en la última clase de esta era para sintetizar el famoso ATP. Yo le saqué la energía potencial a los cofactores y los bombié en forma de protones al espacio intermembrana. A ver, ustedes además se preguntarán, y bueno, ¿y por qué también es necesario? Yo dije, hay dos cuestiones a tener en cuenta. Una de esas es que si no, no aprovecho la energía potencial de los nutrientes. ¿Cuál es la segunda cuestión? Chicos, y acá esto implica que tienen que ir siguiendo las clases una a otra. Si ustedes dejan el NAT reducido, se frena la enzima marcapasos del ciclo de Krebs, se frena la piruvato deshidrogenasa. Dejo de oxidar nutrientes.
Dejo de oxidar moléculas. Si este NAT reducido no entra y no se vuelve a oxidar. Si se vuelve a oxidar, el NAT oxidado estimula a la enzima marcapasos del ciclo de Krebs y favorece la forma activa de la piruvato deshidrogenasa. ¿Se acuerdan? NAT oxidado es modulador positivo de la enzima marcapasos del ciclo de Krebs y es modulador positivo, o no es, en realidad es modulador negativo de la quinasa, lo que evita que fosforilemos a la piruvato deshidrogenasa. Entonces la piruvato deshidrogenasa queda en su forma desfosforilada, que es la forma que a mí me interesa. ¿Sí? Bien. Dos cuestiones. Tengo que reoxidar cofactores para sacar la energía potencial que tienen esos cofactores y que me lo están trayendo de la oxidación de nutrientes, y tengo que reoxidarlos, porque si no me frenan los procesos oxidativos anteriores. Bien, ¿qué logré? Logré formar energía potencial ahora en el espacio intermembrana. Energía potencial que me va a alimentar el siguiente y último proceso, que es la fosforilación oxidativa. ¿Sí? Bueno, algo más. Se preguntarán ustedes, que seguramente es algo que se les está cruzando a muchos de ustedes en este momento. Profe, ¿por qué directamente los electrones y protones que libera el NAT no se los paso al agua, al oxígeno, perdón? ¿Por qué hago una cadena de transporte de electrones? ¿Por qué, profe, tuvimos que estar acá sentados 1 hora y media hasta que los electrones llegaron al oxígeno, siendo que podía del complejo 1 pasar directamente al oxígeno? ¿No les parece? ¿Y en 15 minutos terminábamos la clase de hoy? ¿Por qué no? ¿Por qué hicimos todo esto? De vuelta. Porque si yo hubiese hecho un pasaje directo a este nivel, chicos, solamente hubiese enviado 2 protones al espacio intermembrana. Y en cambio, al hacer toda la cadena, ¿cuánto envié? 6. ¿Saben por qué? Cuanto más protones haya en el espacio, más ATP se va a formar. Más energía potencial acumulo. Cuanto mayor sea mi traslado, más energía potencial acumulo en ese espacio intermembrana. Más energía potencial. Eso es importante para nosotros. Si yo hago el traspaso directo, tengo menos energía potencial, menos ganancia de ATP. Cuanto mayor sea el pasaje, más energía potencial, más ganancia de ATP. A ver, un cachito, vamos a... No, quiero seguir ahí porque les quiero mostrar algo más, disculpen. A ver, déjenme tratar de aumentar esto. Una cosa más, chicos. A ver, los que me quedaron despiertos todavía, después de 1 hora y media de transportar electrones. Chicos, ¿se acuerdan que yo dije que el NAT, cuando se reoxidaba en cadena respiratoria, daba lugar a la formación de más ATP que el FAT? ¿Se acuerdan eso? Bueno, fíjense, cuando yo reoxido NAT, envío y sigo la cadena respiratoria hasta el final, envío más veces protones al espacio intermembrana, hay mayor energía potencial. Se genera mayor cantidad de ATP cuando reoxido NAT. Si yo reoxido FAT, chicos, mi cadena respiratoria empieza acá. Recién acá empieza mi cadena respiratoria, a partir del complejo 2. Y miren, la cantidad de gradiente que genero es mucho menor
que si comienzo del complejo 1. Cuando reoxido FAT, envío menos protones al espacio intermembrana, por eso el FAT genera menos ATP que el NAD reducido. El FAT reducido genera menos ATP que el NAD reducido, porque solamente tengo este gradiente de protones que ustedes ven acá. ¿Sí? Bueno, eso es para relacionar con lo que ya vimos con los procesos anteriores. Bueno, comparto otra vez el PowerPoint. Fíjense, acá esto está al revés, chicos, pero bueno, el espacio intermembrana queda en el dibujo este arriba, yo lo puse al espacio intermembrana abajo, pero es lo mismo, ¿sí? Fíjense, se genera el gradiente de protones, haciendo que, y acá quiero que vean, se genera un gradiente químico y un gradiente eléctrico. Lo voy a mostrar en mi dibujo, para no confundirlos. ¿Por qué digo que se forma un gradiente químico y un gradiente eléctrico? El gradiente químico tiene que ver con el acúmulo de protones en el espacio intermembrana. El gradiente eléctrico tiene que ver con lo siguiente. Acá, al haber tantos protones, este lado de la membrana mitocondrial interna se vuelve positivo. Y el lado de la matriz queda negativo. ¿Por qué queda negativo el lado de la matriz? Porque tiene menos protones, ¿sí? El lado de la matriz queda negativo y el lado del espacio intermembrana queda positivo por la gran cantidad de protones. Esto es un gradiente eléctrico, una diferencia eléctrica entre matriz y espacio intermembrana. Y el gradiente químico es por la presencia de protones en el espacio intermembrana. Bueno, eso también lo tienen que ver. Vamos a avanzar en el PowerPoint, a ver qué más les había puesto. Ahí tienen lo que yo hice. ¿Cómo? Y ven que pasamos de potenciales redox negativos hasta llegar a potenciales redox positivos. Y el último que recibe es el oxígeno que se transforma en agua. Díganme que mi cadena es más linda que esa. Bueno, la finalidad entonces de la cadena respiratoria, reoxidar cofactores provenientes de las vías catabólicas y oxidativas. Si no los reoxidamos, no le sacamos la energía potencial, y si se quedan reducidos, me frenan los procesos oxidativos anteriores. Y formar un gradiente protón motriz, un gradiente químico y un gradiente eléctrico a través de la membrana mitocondrial interna. ¿Sí? Esta cadena respiratoria a veces se puede inhibir. Hay sustancias que inhiben la cadena respiratoria. Bien. Hay inhibidores que van a bloquear la transferencia de electrones en un determinado punto de la cadena respiratoria. Podemos bloquear el complejo 1, podemos bloquear el complejo 3 y podemos bloquear el complejo 4. ¿Sí? El 1, el 3 y el 4. Si bloqueamos el complejo 1, ¿y con qué lo vamos a bloquear? Hay sustancias químicas, la rotenona, que es un veneno, el amital, también es un veneno, el alotano es un anestésico, y la piericidina es un antibiótico. Son sustancias que me pueden inhibir o bloquear la transferencia de electrones en el complejo 1. Y vamos a ver qué pasa si bloqueo la transferencia de electrones en nuestro complejo 1. O sea, esto desaparece. Acá no se puede transportar electrones. Bueno, ¿qué consecuencias le va a traer a la célula? No se va a reoxidar el NAD,
porque es el único lugar donde puedo reoxidar el NAD. Sin embargo, puedo reoxidar el FAT y puedo enviar protones, pero desde la reoxidación del FAT, y transferir electrones hacia el resto de la cadena, pero ingresando por el complejo 2. Que no me va a durar mucho tiempo, ¿por qué? ¿De dónde viene el FAT reducido? El FAT reducido viene del ciclo de Krebs. ¿Y qué le pasa al ciclo de Krebs si se acumula NAD reducido? Se frena el ciclo de Krebs si se acumula NAD reducido. O sea, no voy a hacer cadena respiratoria por mucho tiempo. Si no hago cadena respiratoria, no voy a poder formar el gradiente de energía y no voy a poder hacer el próximo proceso, que es la fosforilación oxidativa. Por lo tanto, en algún punto esa célula con estos venenos va a dejar de sintetizar ATP. Les pregunto a ustedes, ¿qué le pasa a una célula si no sintetiza ATP? ¿Qué le ocurre? A ver si se acuerdan. ¿Sin ATP puede vivir una célula? No. Tarde o temprano esta célula se va a morir por falta de energía. Y es porque bloqueamos uno de los complejos de la cadena respiratoria. ¿Cómo se puede bloquear el complejo 2? El complejo 2 se puede bloquear por la antimicina, el complejo 3 quise decir, chicos, disculpen. El complejo 3 se puede inhibir por la antimicina A y el dimercaprol, que son antibióticos, y por una toxina de una bacteria, que es una sustancia exógena que puede ingresar a nuestro organismo. Cuando la bacteria ingresa es la toxina diftérica, la que nos causa la enfermedad llamada difteria, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si bloqueo el complejo 3? Si bloqueo el complejo 3, estos electrones que envía la coenzima Q del complejo 2 y del 1 no pueden ser transportados. Entonces la coenzima Q se queda reducida. Pregunto, ¿qué pasa si la coenzima Q se queda reducida? No puede recibir electrones del complejo 1 ni tampoco puede recibir electrones del complejo 2. Si la coenzima Q no puede enviar electrones al complejo 3, se queda reducida. Al quedarse reducida no puede recibir ni del complejo 2 ni del 3 electrones, por lo tanto, en consecuencia, los cofactores no se pueden oxidar. Los cofactores quedan reducidos, si bloqueo el complejo 3 no se pueden oxidar, por lo tanto, tarde o temprano, ¿qué va a pasar si bloqueo el complejo 3? Tarde o temprano la célula se muere por falta de energía. Y lo mismo me pasa si bloqueo el complejo 4. Si bloqueo el complejo 4 con cianuro, que es un veneno, monóxido de carbono es un gas que se desprende en los incendios, es un gas que se desprende en los incendios, el monóxido de carbono. Las ácidas sódicas y el ácido sulfídrico, cuando esto ocurre, bloqueo el complejo 4 y hacia atrás voy bloqueando toda la cadena porque los electrones no pueden ser recibidos por el complejo 4. Entonces, dejo de formar el gradiente de protones, dejo de reoxidar cofactores y se me empieza a frenar todo el proceso de ganancia de energía. La célula deja de ganar de energía y se muere. ¿Está? Bueno, y simplemente contarles que existe un acoplamiento quimiosmótico entre la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa que vamos a estudiar la clase que viene. Esta cadena respiratoria que hoy vimos funcionar, que genera este acúmulo de protones, alimenta
a un complejo multienzimático que también está en la membrana mitocondrial interna. Fíjense, está ahí al lado de la cadena respiratoria, hay un complejo multienzimático que permite el funcionamiento de la fosforilación oxidativa y que toma esos protones y miren en qué transforma los protones, en moléculas de ATP. Ahora, esta energía potencial que nosotros teníamos acá, acumulada, esa energía potencial se va a transformar a través de esta fosforilación oxidativa directamente en moléculas de ATP. ¿Moléculas de ATP para qué? Para que mi célula pueda hacer trabajos biológicos o procesos anabólicos. ¿Sí? Recién acá formamos el ATP, en fosforilación oxidativa. Pero para eso, ¿qué tuve que hacer? Tuve que hacer procesos oxidativos, reducir cofactores. Los cofactores reducidos con su energía potencial tuvieron que venir a la cadena respiratoria, se tuvieron que oxidar. La cadena respiratoria tuvo que transportar electrones y bombear por protones al espacio intermembrana, y ese gradiente protón motriz generado en el espacio intermembrana, a través de la fosforilación oxidativa, permite la formación de ATP. Eso se llama, chicos, teoría quimiosmótica mitocondrial. Esto que acabo de contar se llama teoría quimiosmótica mitocondrial y fue postulada por Mitchell en el año 1961. Él planteaba que esta teoría quimiosmótica se basaba en algunos postulados. Él planteaba que la membrana mitocondrial interna era impermeable a los protones y por eso yo puedo acumular protones acá. Como los protones que yo bombeo por estos complejos no pueden volver por sí solos a la matriz, porque la membrana es impermeable, yo los puedo acumular. Ese transporte de electrones a través de la cadena respiratoria está asociada a un transporte de protones desde matriz al espacio intermembrana, y eso me ayuda al hacer acúmulo de protones. Se conserva la energía de oxidación de los procesos metabólicos en forma potencial, ya que me van a ayudar a formar el gradiente de protones. Yo les dije, los cofactores reducidos tienen energía potencial y cuando se oxidan, bombeamos protones al espacio intermembrana. La cadena respiratoria forma el gradiente y está asociada a la síntesis de ATP porque ayuda con ese gradiente a hacer fosforilación oxidativa. Y acá voy a tener que corregir porque esto es viejo. Se sintetizan, y acá debería decir, y ya le voy a hacer la corrección, por lo menos momentánea, a ver si me deja hacerlo. Acá debería decir 2,5 ATP por cada par de electrones pasados al oxígeno si el dador es el NAD, y acá debería decir 1,5 ATP por cada par de electrones pasados al oxígeno si el dador es el succinato o el FAD. ¿Sí? Bueno, y la síntesis de ATP se da por un complejo que se llama ATP, ATP sintetasa. ¿Sí? Bueno, eso decía la teoría y tiene que ver con lo que acabamos de trabajar la clase de hoy. Lo único que nos faltaría ver es cómo un gradiente de protones ayuda a una proteína a sintetizar ATP. Es lo que nos estaría faltando de todo este proceso. Y cerraríamos con eso el metabolismo mitocondrial. ¿Está? Cerraríamos con eso el metabolismo mitocondrial. Bueno, chicos, no sé si les quedó alguna pregunta. Traté de ir lo más despacio posible, de ser lo más explícita posible para que se entienda cómo ocurre el proceso,
Pero bueno, si por ahí quedó alguna pregunta, les escucho. Si no quedaron preguntas, por hoy los despido. Hasta acá es el parcialito de la semana que viene. Hasta cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Y bueno, en el caso de ustedes nos estaríamos viendo ya directamente la semana que viene, con el último teórico de la era, aunque no crean, terminamos la primera era ya. Para mí fue rapidísimo. Y tenemos el último parcialito, y ya después damos fosforilación oxidativa, que no es mucho, y estamos preparados para el sábado 7, ya les voy a organizar en horarios, para rendir la era. ¿Mm? Vamos a organizar diferentes horarios para que nos podamos encontrar en el examen de era. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, algo que quieran saber? ¿No? Profe, el parcialito da semana que viene, ¿es qué día para nosotros? Yo les voy a subir ahora en cartelera, en foro de avisos, porque ya están todos organizados. Todos están organizados. En horarios diferentes ya confirmé. Sé que hay gente que tiene era de salud mental, traté de que no coincida con salud mental, tengo todo bajo control, quédense tranquilos. Va a ser en un horario diferente, pero es presencial, ¿sí? Van a tener que venir. A ver, un segundo, déjenme ver algo. Si es que acá tengo justamente... Sí, acá está el grupo C, por lo menos hay parte, o debería estar todo el grupo C en este teórico, hoy. Ya les advierto, la semana que viene nos vemos presencial a las 7 de la mañana, pero no en la sede de la facultad, sino en el hospital, en el pabellón Centeno. No sé si alguna vez han ido al pabellón Centeno, queda por la calle de abajo del hospital, donde está el centro de diálisis, pegado al centro de diálisis por la calle Ángel Blanco, ¿sí? El hospital tiene toda una manzana, ¿sí? Tiene toda una manzana. La calle de arriba es Bertrán y la calle de abajo es Ángel Blanco. Sobre Ángel Blanco está el centro de diálisis y está un pabellón, que es una estructura grande con un portón de entrada, que es el pabellón Centeno. A las 7 de la mañana en punto los espero, porque tenemos media hora para el parcialito. Tenemos un espacio, son 10 choice, chicos. Es más, creo que son 8 choice. En media hora les sobra. De 7 a 7:30 los espero en el pabellón Centeno para tomarles el parcialito. 7 a 7:30 en el pabellón Centeno. 7:30 quedan libres. ¿Se pueden ir? Y miércoles, ¿no, profe? Miércoles que viene. Sí, gracias. ¿Está? Bueno. Solo grupo C. Profe, Solo grupo C. Grupo A está acá también. A tiene el lunes en su clase presencial. Les doy la clase de fosforilación oxidativa, terminamos y les dejo media hora para el parcialito. El grupo A tiene su clase presencial, que es el lunes. Sí, claro. El Gracias. C lo espero en este horario, pero en el pabellón Centeno, que está en es un anexo de la facultad en el hospital. Yo igual se los voy a escribir todo por chat. Profe, entonces el grupo A el miércoles no va a tener Clases. clase. El grupo A el miércoles está libre. Termina el lunes con la clase presencial y el parcialito, y ya queda libre. Gracias. ¿Está? Profe, Sí. ¿y las notas de la semana pasada cuándo vas a subir? Van a llegar tranquilos, chicos, estoy corrigiendo. Cuando aparezcan en el aula, están las notas. ¿Sí? Ya van a llegar. No tengo fecha, porque depende que yo termine de corregir. ¿Sí? Profe, Bueno, sí. ¿Alguna otra pregunta? vio que el primer examen que tuvimos
No Ese existe, como- no existe nuestro claro, primer examen. Nuestro claro, primer eso. examen es el parcialito presencial que tuvimos la semana pasada. Ese es nuestro primer examen. Claro, eso le iba a El preguntar. segundo examen es el que vamos a tener la semana que viene. Son los dos únicos exámenes que hay. No existe un primer examen anterior al de la semana pasada. Listo, profe, gracias. Vale. ¿Otra pregunta? ¿Estamos? Ya estamos en la recta final. ¿Sí? Bueno, a ver si acá quedó alguna pregunta escrita en el chat. Déjenme mirar. No. Es lo que ya estábamos charlando. Bueno, chicos, los dejo. Nos vemos la próxima semana, presenciales o virtuales. El grupo CESI tiene el virtual del lunes, ¿sí? Ese virtual del lunes, por favor, el CESI, y los veo el miércoles para el parcialito solamente. El lunes con el C vemos, y el resto de los grupos, vemos fosforilación oxidativa. O sea que las clases virtuales de lunes y martes están. La que no existe más va a ser la del miércoles, jueves y viernes. Esas virtuales no voy a dar porque ya directamente voy a estar dedicada a corregir parciales y a poner notas y a preparar ERA y a todo lo que aparezca la semana que viene. Yo ya les voy a contar todo por un foro de avisos. ¿Mm? Bueno, chicos, gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Profe.